El sol de la Ciudad de México apenas comenzaba a asomar entre los edificios del barrio de Polanco cuando Lucía Mendoza cruzó las rejas de hierro forjado de la residencia Velasco por última vez como empleada. Sus manos agrietadas temblaban mientras sostenía una pequeña bolsa de plástico con sus pertenencias, un suéter raído, una fotografía de su madre fallecida y los últimos 300 pesos que había logrado ahorrar en 3 años de trabajo. A sus 32 años, Lucía había conocido el sabor amargo de la injusticia más veces de las que podía contar. Nacida en un pueblo pequeño de Oaxaca, había llegado a la capital con 18 años y un sueño simple: trabajar lo suficiente para enviar dinero a sus hermanos menores y algún día tener una vida digna. Pero la vida en la ciudad había sido más dura de lo que jamás imaginó. La señora Patricia Velasco, una mujer de 50 años con más joyas que compasión, la había despedido esa mañana sin previo aviso. El motivo era tan absurdo como cruel. Faltaba un reloj de oro del dormitorio principal, y Patricia había decidido que Lucía era la culpable. No importó que llevara 3 años trabajando en esa casa sin un solo problema. No importó que nunca hubiera dado motivos para desconfiar de ella. Para Patricia, una empleada doméstica pobre siempre sería sospechosa. «Debería agradecerte que no llame a la policía», había dicho Patricia con desprecio, mirándola desde arriba con sus lentes de diseñador. «Recoge tus cosas y vete. Y no esperes que te pague lo de este mes. Considéralo una compensación por mi reloj». Lucía había intentado defenderse, explicar que ella nunca robaría nada, que necesitaba ese dinero para pagar el cuarto que rentaba en Ecatepec, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El hijo de Patricia, un joven de 25 años llamado Roberto, había estado presente durante toda la escena, mirando su teléfono con indiferencia mientras su madre la humillaba. Ahora, parada en la esquina de la avenida Presidente Masaryk, Lucía sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El aire fresco de la mañana contrastaba con el calor que sentía en el pecho, una mezcla de rabia e impotencia que amenazaba con ahogarla. A su alrededor, la gente caminaba apurada, ejecutivos con trajes caros, mujeres con bolsas de marca, turistas tomando fotografías de las boutiques de lujo. Nadie la miraba. Para ellos era invisible. Con los 300 pesos en el bolsillo, tenía que decidir qué hacer. El alquiler de su cuarto vencía en 5 días y costaba 1,500 pesos al mes. Necesitaba encontrar trabajo urgentemente, pero sin referencias de su último empleo, sería casi imposible. Las agencias de colocación siempre pedían cartas de recomendación. Caminó sin rumbo fijo durante horas, sus zapatos gastados rozando el pavimento caliente. El estómago le gruñía. No había comido nada desde la noche anterior. Finalmente, a media tarde, llegó al Parque México en la Colonia Condesa. Se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol frondoso, observando a las familias que paseaban con sus perros, a los jóvenes que hacían ejercicio, a los niños que corrían libres y felices. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Todo el peso de los últimos años cayó sobre ella como una avalancha. Las madrugadas levantándose a las 5 para limpiar casas ajenas, los fines de semana que nunca tuvo libres, las humillaciones constantes, la soledad de vivir en una ciudad donde nadie se preocupaba por ella. ¿Para qué tanto sacrificio para terminar en la calle, sin trabajo, sin dinero, sin futuro? ¿Se encuentra bien, señorita? La voz la sacó de sus pensamientos. Lucía levantó la vista y vio a un hombre de aproximadamente 45 años, de cabello entrecano y ojos amables, que la miraba con genuina preocupación. Vestía de manera elegante pero no ostentosa. Una camisa blanca de lino, pantalones oscuros y zapatos de cuero. Junto a él, un Golden Retriever de 1900 en pelaje dorado,
La observaba con curiosidad, moviendo la cola. Sí, estoy bien, mintió Lucía, secándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Disculpe, no quiero molestar. El hombre no se movió. Se quedó de pie frente a ella, y en su rostro había algo que Lucía no había visto en mucho tiempo. Empatía real, no lástima ni condescendencia. Perdone si soy entrometido, pero no parece estar bien, dijo el hombre con voz suave. Me llamo Eduardo Montero. Si necesita ayuda o simplemente estoy aquí. Lucía lo estudió con desconfianza. En la ciudad nadie ofrecía ayuda sin esperar algo a cambio. Había aprendido esa lección de la manera más dura. No necesito nada, gracias, respondió, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. Eduardo asintió con comprensión, pero no se fue. En cambio, se sentó en el otro extremo de la banca, manteniendo una distancia respetuosa. Su perro se acostó a sus pies, jadeando tranquilamente. Este parque tiene algo especial, comentó Eduardo mirando alrededor. Cuando me siento abrumado por los problemas, vengo aquí. Los árboles, el sonido del agua de la fuente, me recuerda que el mundo es más grande que mis preocupaciones del momento. Lucía no respondió, pero algo en las palabras del hombre resonó en ella. Había sinceridad en su tono, una calidez que no parecía fingida. Pasaron varios minutos en silencio. Eduardo no presionó, no hizo preguntas incómodas. Simplemente se quedó ahí, en compañía silenciosa. Su presencia era extrañamente reconfortante. Finalmente, Lucía habló, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Perdí mi trabajo hoy. Me acusaron de algo que no hice y me echaron sin pagarme lo que me debían. No tengo dinero para el alquiler y no sé qué voy a hacer. La voz se le quebró al final y nuevas lágrimas amenazaron con salir. Pero esta vez no las contuvo. Eduardo la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él respiró profundamente antes de hablar. Lamento mucho lo que pasó. Nadie merece ser tratado así, dijo con sinceridad. Sé que no me conoce y no tiene razón para confiar en mí, pero me gustaría ayudarla si me lo permite. Lucía lo miró con sorpresa y recelo. ¿Por qué haría eso? No me conoce. Porque hace muchos años yo también estuve donde usted está ahora, respondió Eduardo, su mirada perdida en algún recuerdo lejano. Llegué a la Ciudad de México sin nada, durmiendo en la calle, pasando hambre. Alguien me tendió la mano cuando más lo necesitaba, y esa persona cambió mi vida. Desde entonces, prometí ayudar a otros cuando pudiera. Había verdad en sus palabras. Lucía podía sentirlo. No quiero limosna, dijo con firmeza, a pesar de su situación desesperada. Y yo no estoy ofreciendo limosna, replicó Eduardo con una sonrisa. Estoy ofreciendo una oportunidad. Trabajo en una fundación que ayuda a personas en situaciones difíciles a encontrar empleo y capacitación. Si le interesa, puedo conectarla con nuestra coordinadora mañana mismo. Lucía sintió un destello de esperanza, pero inmediatamente la desconfianza regresó. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué gana usted con esto? Eduardo se encogió de hombros. La satisfacción de saber que alguien más tendrá una oportunidad que yo también tuve. Nada más, nada menos. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Lucía miró al hombre frente a ella, buscando señales de engaño en su rostro, pero solo encontró honestidad. No sé si debería confiar en usted, admitió finalmente. Es comprensible, respondió Eduardo, pero si cambia de opinión, aquí está mi tarjeta. La fundación se llama Nuevos Horizontes y está en la colonia Roma. Puede ir mañana a las 9 de la mañana y preguntar por Claudia Herrera, nuestra coordinadora. Mencione mi nombre. Le extendió una tarjeta de presentación sencilla pero elegante. Lucía la tomó con manos temblorosas y leyó: Eduardo Montero, Fundación Nuevos Horizontes. ¿Por qué hace esto?
Preguntó, una vez más, necesitando entender. Eduardo se puso de pie, su perro levantándose junto a él. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, señorita. Y porque creo que usted tiene un potencial que todavía no ha descubierto. Con esas palabras, Eduardo se despidió con un gesto amable y se alejó por el sendero del parque, su figura desapareciendo gradualmente entre los árboles y la luz decreciente del atardecer. Lucía se quedó sola en la banca, sosteniendo la tarjeta como si fuera un salvavidas. Su mente era un torbellino de emociones, esperanza mezclada con miedo, desesperación suavizada por una pequeña chispa de posibilidad. Esa noche durmió en su pequeño cuarto de Ecatepec, acostada en el colchón delgado que compartía con el frío de las paredes de concreto. Pero por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. No sabía que ese encuentro casual en el parque sería el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente llegó con la misma rutina de siempre. El ruido de los camiones en la calle, el olor a tortillas recién hechas del puesto de la esquina, el bullicio de los vecinos preparándose para otro día de trabajo. Pero para Lucía, todo se sentía diferente. En su mano, arrugada por haberla sostenido toda la noche, estaba la tarjeta de Eduardo Montero. A las 7 de la mañana ya estaba despierta, aunque la cita era a las 9. Se bañó con el agua fría que salía de la regadera oxidada. Se puso su mejor ropa, un pantalón negro y una blusa blanca que había planchado cuidadosamente la noche anterior, y contó el dinero que le quedaba, 250 pesos. Había gastado 50 en la cena de ayer, un plato de arroz con frijoles en una fonda económica. El trayecto hasta la colonia Roma tomó casi 2 horas. Primero, un microbús atestado de gente hasta el metro Indios Verdes, luego la línea 3 hasta Juárez, y finalmente una caminata de 15 minutos bajo el sol de la mañana que ya comenzaba a calentar el asfalto. Sus pies dolían dentro de los zapatos gastados, pero la determinación la mantenía en movimiento. La Fundación Nuevos Horizontes estaba ubicada en una casa antigua, remodelada en la calle Orizaba. La fachada era color terracota con ventanas grandes y una puerta de madera tallada. Al entrar, Lucía se sorprendió por la calidez del lugar. Las paredes estaban decoradas con fotografías de personas sonrientes, había plantas en las esquinas y el olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Una joven recepcionista de unos 25 años la recibió con una sonrisa genuina. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Busco a Claudia Herrera», dijo Lucía, su voz apenas un susurro de nerviosismo. «El señor Eduardo Montero me dijo que viniera». La recepcionista asintió entusiasmada. «Ah, sí, Claudia la está esperando. Pase, por favor. Es la segunda puerta a la izquierda». Lucía caminó por el pasillo, sus pasos haciendo eco en el piso de madera. Tocó suavemente la puerta señalada. «Adelante», respondió una voz femenina desde el interior. La oficina era acogedora y luminosa. Detrás de un escritorio lleno de papeles y carpetas, una mujer de aproximadamente 40 años la miraba con ojos cálidos. Claudia Herrera tenía el cabello corto y rizado, lentes de montura colorida y una sonrisa que irradiaba energía positiva. «Tú debes ser Lucía», dijo Claudia, poniéndose de pie para estrecharle la mano. «Eduardo me habló de ti anoche. Siéntate, por favor. Ponte cómoda». Lucía se sentó en una silla frente al escritorio, sus manos entrelazadas nerviosamente en el regazo. «Cuéntame tu historia», pidió Claudia, su tono amable y sin juicio. «¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste a la Ciudad de México?» Durante la siguiente hora, Lucía compartió su vida con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma. Habló de su pueblo en Oaxaca, de cómo su padre había muerto cuando ella tenía 10 años, dejando a su madre sola con 5 hijos. Contó cómo su madre se había
enfermado de diabetes y falleció cuando Lucía tenía 17, y como ella, siendo la mayor, había tomado la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores. Explicó que había venido a la Ciudad de México con la promesa de un trabajo en una casa de familia. Como ese trabajo resultó ser una explotación donde trabajaba 16 horas al día por un salario miserable. Narró los años siguientes, saltando de empleo en empleo, siempre como empleada doméstica, siempre ganando apenas lo suficiente para sobrevivir y enviar algo de dinero a sus hermanos. Finalmente, habló de la familia Velasco y de cómo la habían despedido injustamente el día anterior. Claudia escuchó todo sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando Lucía terminó, había lágrimas en sus ojos, pero también una sensación de alivio. Nunca antes había compartido su historia completa con nadie. Lucía, lo que has vivido es injusto y doloroso, pero quiero que sepas algo importante, dijo Claudia, inclinándose hacia adelante. Nada de lo que te ha pasado define tu valor o tu potencial. Eres una sobreviviente, una luchadora, y eso es extraordinario. Las palabras resonaron profundamente en Lucía. Nadie la había llamado extraordinaria antes. Nuestra fundación trabaja con personas como tú, personas que han enfrentado adversidades, pero que tienen el deseo de cambiar su situación, continuó Claudia. No damos limosnas ni caridad. Ofrecemos capacitación, herramientas y apoyo para que las personas puedan construir un futuro mejor por sí mismas. ¿Qué tipo de capacitación?, preguntó Lucía, sintiendo crecer la esperanza en su pecho. Tenemos varios programas, explicó Claudia, abriendo una carpeta. Capacitación en oficios como repostería, costura, estilismo. También tenemos programas de educación básica para quienes no terminaron la secundaria o la preparatoria. Y ofrecemos cursos de computación y administración básica. Lucía procesó la información, su mente trabajando rápidamente. Yo no terminé la secundaria, admitió con vergüenza. Tuve que dejar la escuela cuando tenía 13 años para ayudar a mi mamá. Eso no es un obstáculo. Es simplemente un punto de partida, respondió Claudia con firmeza. Aquí puedes retomar tus estudios. De hecho, creo que sería perfecto para ti empezar con nuestro programa de secundaria abierta mientras aprendes un oficio. ¿Qué te interesa? ¿Qué te apasiona? Nadie le había preguntado eso jamás. Lucía tuvo que pensar. Me gusta cocinar, dijo finalmente, recordando las tardes en su pueblo cuando ayudaba a su madre a preparar mole y tlayudas. Y me gusta crear cosas bonitas. Cuando era niña, hacía muñecas de trapo para mis hermanos. Los ojos de Claudia se iluminaron. Perfecto. Tenemos un programa de repostería y panadería artesanal que comienza la próxima semana. Es intensivo, dura 3 meses y al final obtienes un certificado avalado por la SEP. También podrías tomar clases de costura en las tardes si te interesa. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Lucía, sintiendo que el sueño se desvanecía. No tenía dinero. El programa es completamente gratuito, dijo Claudia. Está financiado por donadores y por empresas que creen en nuestra misión. Además, durante tu capacitación, recibirás un apoyo económico mensual de 3,000 pesos para tus gastos básicos. Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. Sonaba demasiado bueno para ser real. ¿Por qué harían esto por alguien como yo?, preguntó, su voz quebrándose. Claudia rodeó el escritorio y se sentó en la silla junto a Lucía, tomando sus manos entre las suyas, porque todos merecemos una oportunidad de vivir con dignidad, y porque sabemos que si te damos las herramientas, tú harás el resto. Eduardo vio algo especial en ti, Lucía. Yo también lo veo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía, pero esta vez eran lágrimas de esperanza, no de desesperación. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó con voz temblorosa. Hoy mismo, respondió Claudia con una sonrisa.
Vamos a empezar con algunos trámites básicos. Te tomaré una fotografía para tu credencial de estudiante y luego te presentaré a Maestro Javier, quien dirige el programa de repostería. Las siguientes horas pasaron como un torbellino. Lucía llenó formularios, proporcionó copias de su identificación y tuvo una entrevista breve con otros miembros del equipo. Todos fueron amables y profesionales, tratándola con un respeto que no había experimentado en años. Cuando conoció al maestro Javier, un hombre robusto de unos 60 años con bigote y delantal manchado de harina, supo que había encontrado un mentor. Javier tenía una pastelería en Coyoacán durante 30 años antes de retirarse para enseñar. La repostería es un arte, mijita, le dijo con voz áspera pero cálida. Requiere paciencia, precisión y amor. Si tienes esas 3 cosas, el resto se aprende. Lucía asintió, absorbiendo cada palabra. Al final del día, cuando salió de la fundación, llevaba consigo una mochila con materiales escolares, su credencial de estudiante y un adelanto de 1,000 pesos del apoyo económico mensual. Pero más importante que todo eso, llevaba algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. En el camino de regreso a Ecatepec, mientras el metro traqueteaba por los túneles subterráneos, Lucía miró su reflejo en la ventana oscura. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro diferente, un futuro donde no sería simplemente la criada, sino Lucía Mendoza, repostera profesional, mujer educada, persona con valor y dignidad. No sabía que al otro lado de la ciudad, en una oficina elegante de Santa Fe, Eduardo Montero recibía una llamada de Claudia. Eduardo, conocí a Lucía hoy. Tienes razón, hay algo especial en ella. Creo que va a lograr cosas increíbles. Eduardo sonrió, mirando por la ventana de su oficina hacia el horizonte de la ciudad. Lo sé, Claudia. Lo supe desde el momento en que la vi en el parque. Lo que ninguno de los dos sabía era que el camino de Lucía apenas comenzaba y que los desafíos que enfrentaría pondrían a prueba cada gramo de su fuerza y determinación. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos y gratificantes de la vida de Lucía. Cada mañana se levantaba a las 5, tomaba el largo trayecto desde Ecatepec hasta la colonia Roma y llegaba a la fundación antes de las 7 para aprovechar cada minuto de aprendizaje. El programa de repostería resultó ser mucho más demandante de lo que había imaginado. El maestro Javier era exigente y no aceptaba trabajos mediocres. Lucía quemó sus primeros 3 intentos de pan de muerto. Su crema pastelera se cortó 2 veces y su primera tanda de macarrones fue un desastre absoluto. Pero con cada error aprendía. Con cada corrección del maestro mejoraba. La diferencia entre un pastelero mediocre y uno excelente no es el talento, es la perseverancia, le decía Javier mientras le mostraba por 5ª vez cómo hacer un merengue suizo perfecto. Los fracasos son maestros, mijita. Aprende de ellos. Además de las clases de repostería, Lucía asistía 3 tardes a la semana a clases de secundaria abierta. Matemáticas, español, ciencias, historia, materias que había abandonado hacía casi 20 años. Al principio se sentía perdida y frustrada. Los números se mezclaban en su cabeza, las reglas gramaticales la confundían. Pero contaba con el apoyo de maestros pacientes y compañeros que, como ella, habían decidido retomar su educación. Una de sus compañeras, Marisol, una mujer de 38 años que había sido víctima de violencia doméstica y ahora reconstruía su vida, se convirtió en su amiga cercana. A veces pienso que soy demasiado vieja para esto, le confió Marisol una tarde mientras estudiaban juntas en la biblioteca de la fundación. ¿Qué sentido tiene aprender álgebra a mi edad? El sentido es demostrarle al mundo y a nosotras mismas
que somos capaces de cualquier cosa que nos propongamos, respondió Lucía, sorprendiéndose de la convicción en su propia voz. Los meses pasaron. El invierno llegó a la Ciudad de México trayendo mañanas frías y tardes soleadas. Lucía comenzó a dominar las técnicas de repostería. Sus país de queso tenían la consistencia perfecta. Sus brownies eran suaves por dentro y crujientes por fuera. Sus decoraciones con fondant mostraban una habilidad artística que ni ella sabía que poseía. Un día de febrero, el maestro Javier la llamó aparte después de clase. «Lucía, quiero mostrarte algo», dijo, llevándola a su pequeña oficina llena de fotografías de pasteles y diplomas enmarcados en las paredes. Le mostró una foto de un pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar tan delicadas que parecían reales. «Esto lo hice para la boda de mi hija, hace 10 años», explicó con orgullo. «Tomé un curso especializado en flores de azúcar con un maestro pastelero francés. Fue una de las experiencias más transformadoras de mi vida profesional». Lucía admiró la fotografía, maravillada por la belleza del trabajo. «¿Por qué me muestras esto, maestro?» Javier la miró con seriedad. «Porque tú tienes el talento para hacer cosas así y más. He visto tu progreso, Lucía. Tienes manos de artista y la dedicación de un profesional. El próximo mes, la Fundación va a organizar una feria de emprendimiento donde los estudiantes graduados podrán mostrar y vender sus productos. Quiero que participes». El corazón de Lucía latió con fuerza. «No sé si esté lista». «Nadie está completamente listo jamás», la interrumpió Javier. «Pero tú estás más preparada de lo que crees. Piénsalo». Esa noche, en su cuarto de Ecatepec, Lucía no pudo dormir. La idea de participar en la feria la llenaba de emoción y terror a partes iguales. ¿Y si fracasaba? ¿Y si sus productos no eran suficientemente buenos? ¿Y si la gente se burlaba de sus creaciones? Pero entonces recordó algo que Claudia le había dicho semanas atrás. «El miedo es natural, Lucía, pero no dejes que te paralice. Usa ese miedo como combustible para prepararte mejor». A la mañana siguiente le dijo al maestro Javier que aceptaba el reto. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparación. Lucía experimentó con recetas, perfeccionó sus técnicas, practicó decoraciones, decidió especializarse en cupcakes gourmet con sabores únicos que reflejaran sus raíces oaxaqueñas: chocolate con chile de árbol, vainilla con mole, café con piloncillo y canela. La fundación le proporcionó un pequeño préstamo sin intereses para comprar ingredientes y materiales para la feria. Lucía gastó cada peso con cuidado, comparando precios en diferentes mercados, buscando la mejor calidad al mejor precio. Eduardo Montero, quien ocasionalmente visitaba la fundación para supervisar los programas, se detuvo un día en el taller de repostería mientras Lucía trabajaba en una tanda de cupcakes. «Huele delicioso», comentó con una sonrisa. Lucía levantó la vista, sorprendida. No había hablado directamente con Eduardo desde aquel día en el parque, aunque lo había visto de lejos en un par de ocasiones. «Gracias, señor Montero», respondió limpiándose las manos en el delantal. «Estoy practicando para la feria». Eduardo se acercó a la mesa de trabajo, observando los cupcakes perfectamente decorados. «Son hermosos, y apuesto a que saben aún mejor de lo que lucen». «Me gustaría que probara uno», ofreció Lucía tímidamente, señalando una bandeja. «Este es de chocolate con chile, es mi favorito». Eduardo tomó un cupcake y le dio un mordisco. Su expresión de sorpresa fue genuina. «Esto es excepcional, la combinación de sabores, la textura, todo. Lucía, tienes un talento real». Las mejillas de Lucía se sonrojaron ante el cumplido. «El maestro Javier es un excelente maestro. Un buen maestro puede enseñar técnica, pero no puede enseñar pasión ni creatividad», respondió Eduardo. «Eso viene de dentro, y tú lo tienes». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos.
Quiero agradecerle, dijo Lucía finalmente, por aquel día en el parque, por darme esta oportunidad. Cambió mi vida. Eduardo negó con la cabeza. No me agradezcas. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el valor de cruzarla y de hacer todo el trabajo duro que vino después. El mérito es completamente tuyo. Esas palabras se quedaron con Lucía durante días. Tenía razón. Ella había hecho el trabajo, había sudado, se había frustrado, había llorado de cansancio algunas noches, pero nunca se rindió. Por primera vez en su vida, sentía orgullo genuino de sí misma. Finalmente, llegó el día de la feria. El evento se llevó a cabo en el jardín de la fundación, decorado con luces de colores y banderines. Había más de 20 stands con diferentes productos, ropa hecha a mano, joyería artesanal, productos de belleza naturales y, por supuesto, comida. Lucía llegó temprano esa mañana de sábado, llevando cajas cuidadosamente empacadas con sus cupcakes. Había preparado 5 sabores diferentes y 120 piezas en total. Su stand era simple, una mesa cubierta con un mantel color turquesa, tarjetas con los nombres y precios y sus cupcakes exhibidos en bases de acrílico que la fundación había prestado. Cuando abrieron las puertas a las 10 de la mañana, Lucía sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Vendría alguien? ¿Le comprarían sus productos? Los primeros visitantes caminaron lentamente entre los stands, observando la mercancía. Lucía vio cómo algunas personas se detenían en su stand, miraban los cupcakes, leían las descripciones. Una señora mayor se acercó. «¿Chocolate con chile?», preguntó. Con escepticismo. «¿No es muy extraño? Es una combinación tradicional en Oaxaca, de donde soy yo», explicó Lucía con una sonrisa. «Le ofrezco una muestra gratuita». La señora probó un pequeño bocado y sus ojos se iluminaron. «Está delicioso. Es dulce, pero con un toque picante al final. Muy interesante. Dame 3 de estos y 2 de vainilla con mole». Esa fue su primera venta. Después vinieron más. Para la 1 de la tarde, había vendido 80 cupcakes. Las personas no solo compraban, sino que regresaban con amigos y familiares, recomendando sus productos. «Tienes que probar el de café con piloncillo», escuchó que alguien le decía a un amigo. «Es increíble». A las 3 de la tarde había vendido todos sus cupcakes. Todos. Incluso tuvo que disculparse con varios clientes decepcionados porque ya no le quedaba nada. Contó el dinero con manos temblorosas. 2.400 pesos. Era más de lo que había ganado en una semana completa trabajando para la familia Velasco. Pero más importante que el dinero era la satisfacción que sentía. Había creado algo con sus propias manos, algo que la gente valoraba y disfrutaba. No era solo un trabajo, era una expresión de sí misma, de sus raíces, de su creatividad. Al final del día, mientras ayudaba a recoger los stands, Claudia se acercó con una sonrisa enorme. «Lucía, vi cómo volaron tus cupcakes». Todos hablaban de ellos, incluso algunos empresarios preguntaron si hacías pedidos especiales. «¿En serio?», preguntó Lucía incrédula. «En serio. De hecho, una señora que tiene una cafetería en La Condesa quiere hablar contigo sobre proveerle productos regularmente». Lucía sintió que las piernas le temblaban. ¿Una cafetería real quería comprarle sus productos? «No sé si pueda. No tengo un lugar para cocinar en cantidades grandes, ni equipo profesional». «Un paso a la vez», la tranquilizó Claudia. «Por ahora, toma su contacto. Piensa en las posibilidades y recuerda, la Fundación ofrece apoyo para emprendedores que quieren iniciar sus propios negocios. Si estás lista para dar ese paso, estaremos aquí para ayudarte». Esa noche, de regreso en su cuarto, Lucía no podía dejar de sonreír. Guardó cuidadosamente el dinero que había ganado y el contacto de la dueña de la cafetería. En una libreta vieja comenzó a escribir ideas, nombres para su eventual negocio, nuevos sabores que quería experimentar,
cálculos básicos de costos. Sabía que todavía tenía un largo camino por delante, pero por primera vez en su vida, ese camino no se veía imposible, se veía emocionante, lleno de posibilidades, lleno de esperanza. No sabía que su historia apenas comenzaba a transformarse en algo extraordinario. 6 meses después de la feria, la vida de Lucía había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado posible. Después de graduarse del programa de repostería con honores, había comenzado a recibir pedidos regulares. Lo que empezó con la cafetería en La Condesa se expandió a otras 2 cafeterías, un restaurante pequeño en La Roma y varios clientes particulares que la contrataban para eventos especiales. Había terminado su secundaria abierta y ahora estaba inscrita en el programa de preparatoria, estudiando 3 noches a la semana. Las matemáticas ya no la intimidaban, y había descubierto un amor inesperado por la historia y la literatura. Con sus ingresos estables, había podido mudarse a un departamento pequeño pero digno en la colonia Narvarte, con su propia cocina donde podía hornear hasta altas horas de la noche. Ya no era el cuarto frío y húmedo de Ecatepec, sino un espacio que podía llamar hogar. Una tarde de agosto, mientras preparaba un pedido de 200 cupcakes para una boda, recibió una llamada de Claudia. «Lucía, ¿puedes venir a la fundación mañana a las 10? Hay alguien que quiere conocerte». Al día siguiente, Lucía llegó puntual a la fundación, curiosa y ligeramente nerviosa. Claudia la estaba esperando en la recepción junto a Eduardo Montero y una mujer elegante de unos 50 años con un portafolio de cuero. «Lucía, te presento a Sofía Ramírez», dijo Eduardo. Sofía es directora de Desarrollo Social de Grupo Empresarial Monterrey, uno de los conglomerados de empresas más grandes de México. Sofía extendió su mano con una sonrisa cálida. «Un placer conocerte, Lucía. He escuchado mucho sobre ti y tu talento». Se sentaron en la sala de juntas de la fundación. Sofía abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Nuestra empresa tiene un programa de apoyo a emprendedores sociales», explicó. «Buscamos historias de personas que, a pesar de las adversidades, han demostrado resiliencia, talento y capacidad de crecimiento. Eduardo me habló de ti hace unos meses, y después de investigar tu trayectoria, creo que eres exactamente el tipo de emprendedora que queremos apoyar». Lucía escuchaba, sin estar completamente segura de hacia dónde iba la conversación. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó. «Significa que queremos ofrecerte capital semilla para que inicies formalmente tu negocio de repostería», respondió Sofía. «200,000 pesos, sin intereses, para que adquieras equipo profesional, rentes un espacio comercial adecuado y contrates ayuda si la necesitas. También te proporcionaremos asesoría legal para registrar tu negocio, asesoría contable y un mentor empresarial durante el primer año». Lucía sintió que el mundo se detenía. 200,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «Yo no sé qué decir», murmuró, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. «Es demasiado generoso». «¿Por qué yo?». Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de calidez y convicción. «Porque has demostrado que cuando se te da una oportunidad, no la desperdicias. Porque tienes un talento genuino y la ética de trabajo para convertir ese talento en un negocio exitoso. Y porque creemos que tu historia puede inspirar a otros a creer en sus propias posibilidades». «Hay una condición», agregó Sofía. «Cuando tu negocio esté establecido sea rentable, esperamos que pagues hacia adelante, como dicen en inglés, que contrates a personas que, como tú, necesitan una oportunidad, que apoyes a otros emprendedores cuando puedas, que seas parte de este círculo de generosidad y oportunidad». Lucía no pudo contener las lágrimas. Todas las luchas, todos los momentos de desesperación, todas las noches que se había preguntado si rendirse sería más fácil, todo había llevado a este momento. «Acepto».
dijo con voz temblorosa pero firme. Y prometo que no solo pagaré hacia adelante, sino que trabajaré cada día para ser digna de esta confianza. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Con la asesoría del equipo de Grupo Monterrey, Lucía desarrolló un plan de negocios completo. Identificó un local pequeño, pero bien ubicado en la Colonia del Valle, cerca de oficinas y áreas residenciales. Con el capital semilla, compró un horno industrial de segunda mano, pero en excelentes condiciones, una batidora profesional, vitrinas refrigeradas y todo el equipo necesario para una operación de repostería de nivel comercial. Registró oficialmente su negocio. Sabores de Oaxaca, repostería artesanal. Diseñó un logotipo simple pero elegante con la ayuda de un diseñador que la fundación le recomendó. Creó un menú de productos que mezclaba recetas tradicionales oaxaqueñas con técnicas modernas de repostería. Pero lo más importante, cumplió su promesa de pagar hacia adelante. Contrató a 2 personas. Marisol, su amiga de la fundación que había completado un curso de atención al cliente, y Jorge, un joven de 23 años que había estado en situación de calle y acababa de graduarse del programa de panadería de la fundación. «No necesitas experiencia perfecta», le dijo Lucía a Jorge durante la entrevista. «Solo necesitas disposición para aprender y trabajar duro. Yo te voy a enseñar todo lo que sé, de la misma manera que otros me enseñaron a mí». La apertura de Sabores de Oaxaca fue un evento pequeño pero significativo. Eduardo, Claudia, el maestro Javier, Sofía Ramírez y muchos de los compañeros de la fundación asistieron. Lucía cortó la cinta inaugural con manos temblorosas y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Este lugar no es solo un negocio para mí», dijo ante los presentes. «Es una prueba de que los sueños no son solo para algunos privilegiados. Son para todos los que están dispuestos a trabajar por ellos. Gracias a cada persona aquí presente, por creer en mí cuando yo apenas comenzaba a creer en mí misma». Los primeros meses fueron desafiantes. Hubo días lentos donde apenas vendían nada, y días tan ocupados que trabajaban hasta la medianoche. Hubo errores y aprendizajes, ajustes de recetas y estrategias de marketing, pero poco a poco el negocio comenzó a crecer. Los clientes llegaban atraídos por la calidad de los productos y se quedaban por el servicio cálido y auténtico. Las redes sociales ayudaron. Marisol, quien resultó ser naturalmente buena para la fotografía, comenzó a publicar imágenes de los productos que rápidamente se volvieron populares. Un año después de la apertura, Sabores de Oaxaca era un negocio estable y creciente. Lucía había pagado el préstamo completo, había expandido su menú y estaba considerando abrir una segunda sucursal. Pero había algo más que el éxito empresarial. Durante los últimos meses, Eduardo había comenzado a visitar la repostería con más frecuencia. Al principio, con excusas profesionales, supervisar cómo iba el negocio, ofrecer consejos, pero gradualmente las visitas se volvieron más personales. Conversaciones sobre la vida, sobre sueños y miedos, sobre el pasado y el futuro. Lucía descubrió que Eduardo, a pesar de su éxito y su posición, había conocido el dolor y la lucha. Había perdido a su esposa por cáncer 5 años atrás, y canalizar su dolor en ayudar a otros a través de la fundación había sido su manera de sanar. En Lucía veía no solo una historia de éxito de la fundación, sino a una mujer extraordinaria cuya fortaleza y calidez lo inspiraban profundamente. Una tarde de diciembre, mientras la ciudad se preparaba para las fiestas navideñas, Eduardo llegó a la repostería después del cierre. Lucía estaba sola, limpiando las mesas y preparando todo para el día siguiente. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó Eduardo, algo nervioso, una expresión que Lucía nunca había visto en él. Se sentaron en una de las mesas pequeñas. Afuera, las luces
navideñas de la calle brillaban con colores festivos. Lucía, durante este año y medio he sido testigo de tu transformación, comenzó Eduardo. Y en ese proceso algo cambió también en mí. Tu fuerza, tu bondad, tu determinación me han inspirado de maneras que no esperaba. He intentado mantener una distancia profesional, pero ya no puedo fingir que mis sentimientos son solo de mentor o amigo. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Eduardo, Déjame terminar. La interrumpió suavemente. Sé que nuestras circunstancias son diferentes. Sé que podría parecer inapropiado, pero he aprendido que la vida es demasiado corta y demasiado impredecible para no ser honesto sobre lo que siento. Me he enamorado de ti, Lucía, de tu espíritu, de tu corazón, de la mujer increíble que eres. Lucía sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Yo también tengo sentimientos por ti, admitió, su voz apenas un susurro, pero tenía miedo. Miedo de que fuera solo gratitud confundida con algo más. Eduardo tomó sus manos entre las suyas. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Lucía lo miró a los ojos, viendo en ellos sinceridad, ternura y amor genuino. Siento que por primera vez en mi vida no tengo miedo del futuro. Siento que he encontrado no solo un nuevo camino, sino a alguien con quien quiero caminar ese camino. Se besaron suavemente mientras afuera comenzaba a caer una ligera llovizna, típica de las tardes invernales de la Ciudad de México. 2 años después, Sabores de Oaxaca tenía 3 sucursales y empleaba a 15 personas, todas ellas graduadas de programas de la Fundación. Lucía había completado su preparatoria y estaba tomando cursos de administración de empresas en línea. Había regresado a su pueblo en Oaxaca para traer a sus hermanos a la ciudad, ayudándolos a encontrar trabajo y continuar sus estudios. Marisol ahora era la gerente de la primera sucursal. Jorge había demostrado ser un talento natural para la repostería y era el jefe de producción. Lucía había creado un programa interno donde capacitaba a nuevos empleados no solo en técnicas de repostería, sino en desarrollo personal y empresarial. La Fundación Nuevos Horizontes usaba su historia como ejemplo de lo que era posible cuando se combinaban oportunidad, apoyo y determinación personal. Lucía daba charlas motivacionales regularmente, compartiendo su trayectoria con otros que estaban donde ella había estado. Su relación con Eduardo había florecido en algo hermoso y sólido. No era una historia de millonario salvador y criada desvalida, sino de 2 personas que se habían encontrado en un momento crucial y habían decidido construir algo juntos, respetando la individualidad y fortaleza del otro. Una tarde, mientras preparaba pasteles para una boda, Lucía se detuvo un momento para mirar por la ventana de su repostería. Vio a la gente pasar, cada uno con sus propias historias, sus propias luchas, sus propios sueños. Recordó a la mujer que había sido 2 años atrás, sentada en una banca del parque, sin esperanza y sin futuro. Sonrió, sintiendo una gratitud profunda, no solo por las personas que la habían ayudado, sino por sí misma, por no haberse rendido cuando todo parecía imposible. Su teléfono sonó. Era un mensaje de la Fundación. Una joven llamada Carmen había sido despedida injustamente de su trabajo y necesitaba apoyo. ¿Podría Lucía reunirse con ella, quizás ofrecerle un empleo o mentoría? Lucía respondió inmediatamente. Por supuesto, dile que venga mañana a las 9, aquí estaré, porque ahora entendía que su historia no era solo suya. Era parte de un ciclo más grande de compasión, oportunidad y transformación. Y ese ciclo continuaría, una persona a la vez, una oportunidad a la vez, un acto de bondad a la vez. Miró el letrero de su repostería brillando afuera, las letras Sabores de Oaxaca, iluminadas contra el cielo del atardecer. No era solo un negocio, era un
Testimonio de lo que es posible cuando alguien te ve no por tus circunstancias presentes, sino por tu potencial futuro. Era una prueba de que los finales felices no son cosas de cuentos de hadas, sino realidades que construimos con trabajo duro, apoyo mutuo y la negativa a rendirnos ante la adversidad. Y mientras volvía a su trabajo, preparando pasteles que llevarían alegría a las celebraciones de otros, Lucía Mendoza sabía con certeza que su vida había cambiado para siempre. No porque un millonario la hubiera rescatado, sino porque alguien le había mostrado el camino, y ella había tenido el valor de caminarlo.